creo que tenemos todos los artistas una responsabilidad para tener un propósito más allá del hedonismo de los colores en un pintor o de las melodías y los sonidos que son maravillosos. Claro. ¿Qué quieres poner dentro de cada nota? Y para mí eso es fundamental. En cada concierto yo visualizo, le pongo una intención y visualizo como si cuando estoy tocando, cada nota musical es una pompa de jabón que yo comparto con el auditorio. Y hay miles de pompas de jabón. Pero en cada pompa de jabón yo meto un mensaje. Es mi mensaje. ¿Tú crees que eso es lo que te diferencia a ti y te hace ser élite mundial? De otro intérprete, a lo mejor, que no sea élite mundial, que no haya llegado. Esa emoción, ese sentimiento, no solo ese sentimiento, sino esa intención que pones, ¿no?, a la hora de tocar. Yo creo que hay artistas que no se lo han llegado a plantear, ¿no? Y si nos escuchan alguno de ellos, es también una invitación a que se lo planteen, ¿no? Le da fuerza a tu... Le da dirección, correcto. Le da una dirección y yo creo mucho en el poder de la intención y el poder de las palabras. Las palabras son las que crean. Claro. Eso es lo que nos diferencian de los animales, ¿no? Los animales pueden tener emociones, un perrito por su dueño, pero no pueden crear un avión, no pueden crear un ordenador, Claro. no pueden crear arte. Nosotros sí, y es porque tenemos la capacidad de articular pensamientos utilizando palabras. Claro. Entonces, partiendo de eso, si ponemos una intención con palabras, ese arte va a tener una vibración y va a tener algo que transmitir. Y aquí viene la magia de la música y del arte. Y es todo muy personal y un poco metafísico. Pero siguiendo con esta metáfora y esta imagen de las pompas de jabón donde yo meto un mensaje, de repente esas llegan a las personas y es ¡pum! Claro. Llegó aquí, se explota la pompa y dice, oh, hay un mensaje. Claro. Desenrollan ese mensaje y de repente ya no es mi mensaje, es el mensaje que ellos esperan o necesitan recibir, ¿no? Efectivamente, claro. Entonces hay una transmutación de lo que es mi intención, la intención, el mensaje. en el mensaje a su mensaje, claro, el que quieren recibir. Está tu intención, luego está el mensaje que es objetivo, ¿no? O sea, lo que se transmite, la onda es objetiva y luego está la interpretación. Así es. Eso es precioso, ¿no? O sea, y ahí es donde está la percepción de cada uno. Claro. ¿no? Y la percepción de cada ser humano es tu realidad interior. Claro. Y ahí cada uno percibe el mundo según sus ojos interiores lo perciben, ¿no? Claro. Y lo demás se convierte en un espejo de ti mismo. Y ahí es donde tenemos una capacidad maravillosa de crecer como seres humanos, ¿no? De observar todo aquello que se refleja a nuestro alrededor. Y es una reafirmación de todos nuestros dones y también una oportunidad de aprender de todo lo que no nos gusta. Sin duda. ¿O crees que hay una correlación entre el conocimiento adquirido de la música con el sentimiento? Es decir, ¿vas sintiendo más la música cuanto más conoces o no tiene por qué? Es un proceso para mí de vulnerabilidad. Y a ver cómo lo explico. Para mí la interpretación musical es como si fuera una pirámide. Y en esa pirámide la base es la técnica. O sea, necesitas toda esa formación técnica porque esa técnica, una vez que la asimilas y es parte de ti, la naturalizas, te abre la puerta a la expresión, a la emoción. Claro. Pero esa puerta, cuando estás en la emoción, que es el siguiente nivel de la pirámide, la musicalidad, la emoción, y de la emoción viene a ese mensaje, a ese propósito que sería la parte más alta, ¿no? Entonces está la técnica, la musicalidad, la emoción, el mensaje y el propósito, que es lo último, lo que completa ese proceso. Entonces, para mí ha sido un proceso en el que cuando era niño y salgo al escenario, era pura emoción, aunque mi técnica era mínima, pero era simplemente esa conexión y esa inocencia. Claro. Cuando yo evoluciono, empiezo a tener 13 años, ya la gente me decía, uy, toca muy bien en el conservatorio, de repente, como que se enseña para tocar perfecto, ¿no? Claro. Y de manera inconsciente, porque el arte se basa en dar lo mejor de ti, Claro. en esa, si puedes tocar la nota con esta calidad, claro, no te conformes con esta. Y eso son valores buenos, pero entendidos desde el lugar correcto. Claro. Y yo lo asumía, empezaba a asumir ese perfeccionismo como algo propio. Y entonces
el escenario empezó a sentirse como un lugar de nervios, un lugar donde no me sentía cómodo. Pero yo quería estar ahí. Claro. Y entonces empecé a desarrollar un proceso de concentración muy profunda, pero que era forzado. Entonces yo era capaz de ir a ese lugar de concentración, manejar mis nervios, salir al escenario y estar en ese lugar así como muy, muy zen, muy... Claro. ¿Qué pasa? Que era un sitio artificial donde sufría al final. Claro. Y entonces, ¿qué lugar estaba creando para el público? Un lugar que era forzado. Y la gente lo disfrutaba también, pero no había el abanico de la naturalidad. Claro. ¿Crees que se transmitía esa...? Sin duda, porque la gente también siente eso. Claro. Todos hemos sentido dolor, ansiedad y placer. O sea, forma parte de la condición humana. Y yo en esos años gané muchísimos concursos de guitarra, o sea, era capaz de ir así como cuando una persona sale a hacer una prueba de deporte y tiene que estar concentrado en 10 segundos y darle la diana. Claro. Pero claro, sufría. Claro. Y cuando fallaba una nota, lo único que me acordaba era de la nota que había fallado. Claro. Porque estaba el concepto de perfección de una manera... venía de un lugar, pues en realidad la esencia de la palabra perfección es que no es inherente al ser humano. Claro. Entonces, pero yo lo asumía como, sí, yo quiero ser perfecto. Sí, justamente lo bonito es la imperfección. Ahí está. Entonces, ahí es precisamente donde pude transformar, y esto ya de adulto, después de muchos años, entender mi propósito. Un día me levanté y dije, ¿por qué toco música? Con un papel, ¿por qué? O sea, llevo desde los 6 años. He entrado en una rutina que todos los días estudio muchas horas, pero ¿por qué? A día de hoy podría dejarlo si quisiera. Soy el libre albedrío, o sea, soy dueño de mis decisiones. Claro. Y entonces empecé a escribir el por qué, ¿no? Y empecé a entender el rol que juega el público en el escenario, ¿no? Y entonces yo todo lo que hago es por y para el público. La música le pertenece a la gente y mi mensaje es el de compartir, el de invitar a las personas a que vean reflejada la mejor versión de ellos mismos en la música. Claro. Que ellos se iluminen, que ellos tengan un momento de esas 2 horas de decir, pues qué bien me lo he pasado. Claro. Y que pongan una sonrisa en su casa y que se vayan con una sonrisa a su casa, ¿no? Claro. Entonces, para mí ha sido un proceso precioso de transmutación y la guitarra ha sido un espejo que me ha enseñado a ver mis dones y también mis monstruos más goyescos, ¿no? Claro. Y ahí es donde he evolucionado con ello y he aprendido a aceptarme en el error. He aprendido a entregar el error, ¿no? Y esto... ¿Tú crees que se abstrae eso a la vida en general, ¿no? O sea, totalmente, son proceso, lecciones de vida. Claro. Son lecciones de vida para cualquier ser humano, ¿no? Claro. Y me acuerdo de estar en Santiago de Chile, a punto de salir en el Estadio Nacional junto con Plácido Domingo, y me dijo, Pablo, nos debemos entregar al público en cuerpo y alma en cada nota, incluso en el error, porque somos humanos. A mí esas palabras me dejaron allí con una lágrima en mis ojos. Me erice ahora un poco. ¿Verdad? Yo también. Joder. Y fue de repente una lección de un grande, ¿no? Y es, sí, entrégale eso, no tienes nada que ocultar. Claro. Al contrario, ahí se siente identificada a las personas también, porque nadie es perfecto, porque todos cometemos errores. Y si tú entregas el error forma parte de la creación divina. Claro. Y es algo incluso que va más allá de la perfección. Superior, entrégaselo, claro. acéptalo. Claro. ¿Crees que existe, entiendo que por lo que cuentas sí, pero eso que llaman el flow state, o sea, la zona de fluir, que es como superior a esa concentración, ¿no? O sea, es una concentración que es incluso superior, pero nace de la relajación, ¿no? Al contrario, de superior a ese momento. No tener complejo, ¿no? De abrirse completamente, ¿no? Eso es, ahí está el secreto, en mi opinión. O sea, por encima de ese momento que tú decías antes de estoy muy concentrado, correcto, muy directo, pero incluso por encima. Superior, exactamente, claro. Porque lo trasciendes. Claro. Y no lo puedes forzar. Es un estado de ser vulnerable en el momento, de naturalizar el proceso, claro. De sentir el agradecimiento, de ponerle la intención y de decir, pues este soy yo y me amo. Claro. Y salir al escenario y decir, pues aquí os voy a compartir una historia, ¿no? Claro. Y en esa historia, que sea una historia, pues
lo que es mi vida, ¿no? Y mi vida no es ni mejor ni peor que la de los demás. Es una vida con sus momentos alegres, sus momentos tristes, y ahí es donde se identifican las personas, ¿no? Porque todos tenemos esa capacidad de vulnerabilidad, y cuando se comparte, y aquí viene la magia de la música, hay algo que libera y que sana. Cuando yo en el 2006 empecé un proyecto social en Tijuana, he tocado para más de 45.000 niños y jóvenes de forma gratuita. Y entonces yo les cuento historias, ¿no? Y una de las historias es, si tú estás alegre, ¿qué música te pones para escuchar? Claro. Alegre, 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 claro, porque cuando tú estás alegre, tú pones algo alegre y la alegría se convierte en éxtasis. Claro. Estás compartiendo esa emoción, esa vibración. Y cuando estás triste, Música triste, ¿no? música triste. Eso lo he pensado yo y nunca ¿verdad? lo he entendido. Digo, encima que estoy triste me voy a martillar. ¡Correcto! Y yo les decía a los chavales, ¿escucháis música triste? Y yo, sí, música triste. ¿Y por qué? Claro. Lo que tú dices, Arturo. Y claro, yo ahí lo pensaba mucho. Yo decía, claro, porque la música se basa en la empatía. Y cuando tú estás triste porque te ha dejado la novia, y tú estás escuchando una canción de Alejandro Sanz, que me dejó mi novia, y que estás con el corazón partido, Claro. de repente dices, no estoy solo. Alguien me entiende. Alguien me entiende. Claro. Y además, a nivel armónico, las armonías del menor, Claro. una canción triste, te está llevando a ese lugar que te está liberando esa tristeza. Claro. Y entonces, después de esa canción, dices, bueno, pues aceptarlo, ¿no? Claro. No estoy tan triste, Claro. a seguir caminando, Claro. que ya vendrán tiempos mejores. Y ese es el poder de la música, que empatiza a nivel armónico con tus emociones. Y ahí hay una liberación de tus emociones. Las alegrías para recordarte esa alegría y ese éxtasis, y las tristes para decir, no pasa nada, es una caricia, un abrazo de un amigo, y a seguir caminando. Claro, efectivamente. A mí es que me parece impresionante. Tú sabes que yo este tema me encanta. Por ejemplo, la diferencia, o sea, las discrepancias que hay entre intérpretes y entre directores, ¿no? La forma de interpretar, valga la redundancia, una pieza, ¿no? Yo escucho, por ejemplo, a famoso, que hay gente que lo critica y hay gente que lo alaba, Glenn Gould, ¿no? Y digo, esto no es lo que está tocando el otro, ¿no? O sea, es otra cosa distinta y es la misma pieza. Y me parece impresionante, pero digo, claro, ¿eso de dónde nace? Pues de su forma de ser y de entenderlo, ¿no? De entender la pieza. Para mí eso es fundamental, y ahí es donde el intérprete forma parte activa del proceso creativo del compositor. Claro. Que hay gente que no entiende muy bien, dice, claro, pero vosotros tocáis siempre la misma partitura, el mérito es de Mozart, ¿no? O de Bach, y en realidad el proceso creativo del intérprete es a través de un mundo extraordinario de sutilezas. Claro. Y es ahí donde entras entre nota y nota a intentar descubrir los tesoros que te ha puesto el compositor, que te ha escondido, ¿no? Y para mí el proceso de la música clásica, como la entendemos, empieza en el caos de infinitas posibilidades al que accede el compositor. Claro. El papel en blanco, y el compositor está ahí con millones de posibilidades. Las ordena, las trae en un orden, las estructura, las da coherencia y crea un viaje emocional. Para que eso pase a la historia, es una arquitectura tan grande, es una catedral gótica. Eso lo pone en papel. Y en esa estructura del papel ya son dos dimensiones que pasan a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, después de 300 años, 200 años, venimos los intérpretes y revivimos, le damos vida otra vez a esas dos dimensiones. Y en mi forma de acercarme a la partitura las notas están entre barras, ¿no? Como si estuvieran encarceladas en esos pentagramas, ¿no? Y están allí. Y hay que liberarlas, hay que devolverlas al aire, donde el compositor las concibió por primera vez. Y ese proceso de trascender las dos dimensiones de la partitura, liberarlas y crear esa arquitectura espacial, esa catedral, allí atemporalmente, es el secreto
del intérprete. Claro. Y esa catedral, teniendo esa estructura, no va a ser exactamente igual a como la concibió el compositor. Evidentemente, La claro. estructura va a ser idéntica, pero va a tener pequeños giros, Matices. pequeños matices, pequeños colores, pequeñas texturas que van a ser mías, ¿no? Claro. Como intérprete. Que la información está limitada, ¿no? O sea, en el papel. Con lo que Así dices tú, es. las dos dimensiones. O sea, no puedo interpretar exactamente lo que... En realidad es lo mismo que antes, ¿no? La intención, el mensaje y la percepción, ¿no? Exacto. Intento maximizar, o se presupone que está maximizado el medio en el que se expresa, pero no tienes toda la información ahí. Y ahí Así es donde está la es. complejidad. de Y ahí la es donde está la interpretación. complejidad y ahí es donde, gracias a Dios, se nos abre un horizonte expresivo, Claro. creativo muy grande, Claro. pero a través de esa sutileza, esa ventana de lo sutil, ¿no? Claro, De entrar y decir, wow, claro. ahora esta gama de colores que va del naranja al amarillo y hay miles. Claro. Wow, ¿cuál ¿Cuál escojo? Claro. Y entonces eso para mí es mágico.